toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y como sabéis estamos aquí en estas vacaciones de campo, estamos trayendo a invitados, estamos trayendo gente nueva al canal, no tan nueva en este caso, y lo que vamos a hacer hoy es hablar de Estados Unidos, de el mito del gran héroe americano que suele aparecer dentro del mundo del wrestling, como allí es face, en el resto del mundo es heel y bastante fuerte lo de que sea heel, y evidentemente no voy a estar yo solo, y es que voy a contar con un invitado de lujo, un miembro del canal al cual ya conocemos, con Adrián. Muy buenas tardes, Adrián, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, hay que hablar un poquito de americanadas, como aquel que dice, ¿sabes? Sí, para resumir un poco, de lo que vamos a hablar es, mismamente, Luis y yo estamos ahora en el 93 con todo el Lex Luger contra Yokozuna, Lex Luger, el gran héroe americano. Hemos tenido el Iron Sheik, el cual era el malvado iraní que venía a acabar con el mundo. Sergeant Slaughter, haciendo de soldado iraquí. Bret Hart, ahora posteriormente de gran héroe canadiense super odiado en Estados Unidos. El tema es, esos luchadores que en Estados Unidos son super odiados, en el resto del mundo son faces. Adri, este proceso de somos super faces en Estados Unidos, super faces, somos John Cena, somos los héroes americanos, ¿por qué se extrapola tan mal al resto del mundo? Porque literalmente en Canadá son tratados como verdadera basura porque consideran que representan lo peor. No sé, es como que al final lo americano se ha ido denostando muchísimo, ¿no? O sea, hemos pasado de que todo el mundo quería ser americano a como que ya todos lo somos un poquito, ¿sabes? Por la dominancia cultural y tal, a que lo rechazamos bastante frontalmente, ¿no? Sobre todo, a ver, tiene bastante que ver la política exterior de Estados Unidos, supongo, ¿sabes? También el hecho de que, bueno, al final del día, pues eso en el imperio dominante, digamos, y tal, ¿no? Entonces todo eso pues lastra bastante y el hecho de que tenemos mucho rechazo a la visión que tienen los americanos de sí mismos, ¿no? Porque los americanos se tienen como eso, pues los mejores, los más grandes, todo lo hacen bien, ¿no? Somos, pues eso, América, la tierra de las oportunidades, aquí el que quiere prospera, acogemos a todo el mundo, aunque eso después en la práctica no sea así. Entonces es como que hay un rechazo muy frontal a la idea que te venden de ellos mismos, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, también pasa con los británicos. O sea, tú los británicos te ves que dices, sí, me veo Downton Abbey y son todos gente que dice, oh, vamos a tomar el test a las 5, ¿no? Y después la realidad se aproxima más a This is England, ¿no? Que a Downton Abbey, ¿no? O sea, como que los anglosajones en general tienen una manera de venderse a sí mismos como que es muy fuerte y muy todo perfecto y eso choca. Y al final lo que decías el ejemplo de Aaron Shake, por ejemplo, ¿no? O de Bret Hart y tal, es como, no, es que es canadiense, y es como si tuviese algo de malo, ¿sabes? Es como, John Cena no, porque es militar, genial, ¿no? Y Iron Sheik, pues, un iraní, ¿sabes? Es como, joder, como que se denota y se pone la puntilla en según qué cosas muy tal, ¿no? Sí, es que justo eso, porque al final tú entiendes esto y dices, bueno, no pasa nada porque América tal. Pero ha habido casos muy claros. Por ejemplo, el caso más tocho es el de Muhammad Hassan. Todos sabéis lo que pasa al final del momento de Muhammad Hassan y que acaba siendo heel por el ataque a Taker y tal. Muhammad Hassan en Estados Unidos es heel desde el momento en que debuta. Porque es un malvado árabe, porque tal, porque cual. Muhammad Hassan en Europa es face y cuando hay un tour por Europa así se considera y en Canadá porque el Pablo habla de justicia, habla de libertad, habla de una sanidad pública para todos, es decir, habla de cosas que nosotros entendemos como verdad. Bret Hart, por ejemplo, es Gil en Estados Unidos por decir abiertamente, en este país no se dan las mismas oportunidades a todos y estoy harto de que haya que enamorarse la bandera para hacer cualquier cosa. Lo cual el público aplaude, el público de fuera de Estados Unidos, porque es verdad, porque es lo que hacen, es decir, todos sabemos que el americano me refiero a Estados Unidos, se cree que es el país a seguir. Pero ¿tú crees que reacciones como la de Brett, reacciones como la que tuvo Muhammad Hassan en ese momento, son indicativas de a lo mejor el producto que tú haces, es decir, el producto americano al producto estadounidense, no encaja en otros países? A ver, sí, es indicativo al final, porque
tú ves a Mohamed Hassan, es que lo de la sanidad, por ejemplo, es como que muy escandaloso, ¿no? Oye, quiero igualdad de oportunidades, sanidad para todos. Ah, eres moro, ¿no? Eres árabe, además, mal, ¿no? Y es como, Encima oye, tío. comunista, pues. Claro, claro, es No. como, viene este a hacer de comunista y es como, tío, que ha pedido sanidad, ¿sabes? Esto es muy hardcore. Pero sí es verdad que ideológicamente cualquier cosa que implique decirle a Estados Unidos sus fallos, ¿no? Mostrar la cara B o la cara sórdida de Estados Unidos es significativo de Hill, ¿no? Pero eso pasa con todo el. No sé, como que pasa con todo el espectro al final, ¿no? Ves que cualquiera que en Estados Unidos diga, Buah, es que no estamos haciendo las cosas tal bien o cual, es como dice, es ya o un comunista o un antipatriota o cualquier cosa que te quieran decir, ¿no? Y eso se extiende al wrestling. Al final el wrestling es un producto cultural, ¿sabes? Y está influenciado por el contexto y el contexto de Estados Unidos es que, bueno, pues desde Nixon, Reagan, por ahí, ¿no? Cualquier cosa que se salga fuera del discurso medio oficial es básicamente sucio comunismo, ¿no? O cualquier cosa que te quieran meter. Y entonces al final es eso, que yo creo que va un poco por esa línea también entre la ideología, el contexto y en fin, los comportamientos de cada país. Y el hecho de que, claro, el wrestling es un producto cultural que al final lo que hace es pues utilizar, explotar o incluso también fabricar esos propios comportamientos dentro de la gente. Sí, y sobre todo te quería preguntar, porque a ver, en el mundo del wrestling todos sabemos cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero ocurre Mm. algo curioso, es decir, siempre que hay una guerra americana, una guerra de Estados Unidos, hay un personaje de este tipo. Por ejemplo, años 90, años 80, Iron Sheik, crisis entre Irán e Irak. Años 90, empieza la primera guerra del Golfo, Sergeant Slaughter es un soldado americano, un soldado Mm. iraquí, perdón. Y en todas estas ocasiones, el público se vuelca con el gran héroe americano. Es decir, el gran héroe americano es el importante. No obstante, cuando acaba la guerra, esta popularidad cae. Por ejemplo, cuando pasa lo de la guerra, Hogan está en apogeo. Hogan luego se marcha de la empresa tal cual, pero es Lex Luger el que recoge el guante. Y en el 93-94 tenemos una rivalidad Lex Luger, pura América contra Yokozuna, malvado japonés. Como no hay guerra, es un flop. Lo mismo ocurre con John Cena. John Cena surge como el soldado americano, You Never Give Up, tal. El público de ECW lo odia a muerte, vale. Pero la mayor parte del público está detrás suya porque estamos en el contexto de la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Cuando la guerra de Irak y de Afganistán caen un poco, Cena tiene serios problemas para mantenerse como face, como soldado americano. Mismo caso con la crisis con Putin, con Rusia, Rusev y cuando acaba esa crisis. ¿Cómo nos dice esto del público estadounidense el tema de si estamos en guerra, América puta ama, pero si no estamos en guerra, oye, mira, a lo mejor te estás flipando, crack. Mínimamente Kurt Angle. Sí, a ver, al final lo americano siempre está presente, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, Kurt Angle, el hecho de que siempre han vendido, pues eso, el olímpico, ¿no? El representante de Estados Unidos, ¿sabes? Eso siempre lo han vendido así, al final. Pero lo de Sina, por ejemplo, es bastante escandaloso porque y yo lo he hablado con mucha gente al final y dices, coño, es que Sina es Mr. Aquí le llamamos Mr. Gorriti, ¿no? Héctor del Mar, el gran soldado americano, el tal. Y nace en el contexto de la guerra de Afganistán y de Irak y dices, joder, es que al final no dan pasos en falso, ¿sabes lo que estaba diciendo antes? El wrestling es un producto cultural y vive de eso, tanto de crear este tipo de cosas, de comportamiento dentro del público americano, como de explotarlo. Y lo que tú preguntabas al final, ¿qué opinión tiene de esto del público americano? Pues al final cómo evoluciona la guerra, ¿no? Pasó con Vietnam también, ¿no? Nadie veía, todo el mundo pues veía, no, no poco vamos a decir necesario la guerra de Vietnam, porque tampoco es así. Pero sí que, bueno, la guerra de Vietnam en su momento pues tuvo buena prensa, digamos,
Y conforme fue pasando el conflicto, pues se fue degradando, ¿no? Eso no lo vimos en wrestling a nivel televisivo, pero bueno, sí hemos visto, por ejemplo, lo de Hulk Hogan, que enarbolando los valores americanos, el Ultimate Warrior también, ¿sabes? El tío que nunca se rinde, el americano que lo consigue todo, la tierra de las oportunidades, que eso también pues, se da un poco con Bruno Sammartino también, ¿no? Todo eso está siempre dentro del conflicto. Y después, pues bueno, el hecho de que haya un Hill, pues con el sargento Slaughter o Dairon Sheik, Rusev en última instancia que tú decías, pues eso al final explotar en los conflictos que hay. Del público americano, pues dice que, bueno, pues van fluctuando con su opinión conforme a la guerra, pero después son muy pasionales y son muy primarios a la hora de que te exploten te explotan eso, pues el antiamericanismo, tal, no sé qué, no se puede permitir y te lo explotan con mucha facilidad. Y bueno, WWE pues es una empresa que tampoco nos vamos a esconder, es bastante de derechas, es una empresa republicana. Y eso pues lo utilizan porque bueno, uno les conviene y dos pues está dentro de su ideología. Al final pues Vince McMahon no piensa que, oye, que, que Rusev sea un malvado ruso, ¿sabes? Pero dice, si la gente lo piensa y lo abuchea por eso, pues para adelante, ¿sabes? Porque... Sobre eso te quería preguntar, porque justo lo que acabas de mencionar. Rusev, WWE siempre ha sido una empresa muy de derechas, pero All Elite viene proponiendo un estilo distinto, una búsqueda distinta. Sabemos que Cody es muy de su padre buqueando y hemos tenido esta rivalidad entre Antonio Gogo y Cody Rhodes. Ujú. Cody Rhodes, súper querido en Estados Unidos, súper valorado tal, pero tú entrabas a Twitter, tú entrabas al público anglosajón y decían, el face es Ogogo. Tiene sentido porque el público inglés, porque Ogogo es inglés y es un héroe nacional. Pero es que tú entras entre nosotros, es decir, en el grupo de fans españoles, y es que estás más cerca de las posiciones que defiende Ogogo que de las que defiende Cody Rhodes. Sí, luego los actos son distintos. Los actos son siempre de el Gil es malvado y ataca por la espalda. Pero literalmente lo que defiende Gogo de este no es un país libre, te estás quedando tú con la oportunidad por ser el hijo de, por tener tal y por tener cual y meterse hasta los huevos, encaja a la perfección con lo que opinamos nosotros sobre eso en Lo, concreto. sí, sobre los americanos y sobre el mundo en general, ¿no? Al final. Y, y es eso, que es que el contexto, a ver, al final del día el contexto cultural es muy distinto, ¿no? Entre Estados Unidos y el resto del mundo. Por mucho que pues, estamos muy influenciados por los americanos al final del día, ¿sabes? Porque lo estamos. La presión cultural es lo que tiene. Pero es eso que al final del día, incluso estando tan influenciado y estando tan tal, esas posiciones y esos tipos de comportamientos no los toleramos tan bien, ¿sabes? Porque al final dices, me están vendiendo como un gil a alguien que dice, no, yo quiero que la igualdad de oportunidades sea igual para todos. Dices, a ver, tampoco es tan, ¿sabes? No, no es tan descabellado lo que dice, pero sin embargo, pues lo presentan como gil porque en Estados Unidos se ve así, ¿sabes? De hecho, vamos a empezar a mencionar los Simpsons, ¿no? Ahí dice, ¿te acuerdas cuando Lisa se va ahí a la academia de baile? Dice, chicos, si os da todas las oportunidades y os trataré como iguales cuando no lo sois, evidentemente, ¿cómo se llama eso? Y dicen, comunismo. No, todos a la vez, al unísono. Ese es el pensamiento americano al final, ¿eh? No vamos a dar la Sí, igualdad de oportunidades porque no todos sois iguales. Y es como, ¿sabes? que entendemos, obviamente, a ver, esto es estereotipo 101 tal, pero en realidad se basa mucho en estos estereotipos. Claro, Y el estereotipo y la cosa también primaria, ¿sabes? O sea, sí. la gente en Estados Unidos de lo que estamos hablando, cualquier cosa que se salga de la regla es comunismo, casi, ¿no? Y sin el casi. Mm. Entonces, pues, el hecho de que eso lo utilizan los escritores al final, se dice, mira, quiere igualdad de oportunidades, ¿sabes? Eso sabe que la gente pues va a reaccionar mal y lo van a vender como un gil, ¿sabes? Y al final, en Estados Unidos, pues funciona eso y ya está, ¿sabes? En Estados Unidos son americanas o donde te dan el dinero y mientras te funcione el producto, pues para eso lo van a tener, ¿no? Pero al final del día es eso.
En Estados Unidos funciona bien, esto es obvio, Claro. esto no es un debate, pero hemos visto cómo a lo largo de la historia funciona bien en Estados Unidos, tienes un problema gordo cuando sales. Es más, WWE lo ha hecho muy bien a veces. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Bret Hart, de Bret va a ser heel cuando pelea aquí, pero Bret cuando pelea en Canadá es face. ¿Por qué? Porque la peña está de acuerdo con él. Entonces tiene que ser face, entre Claro. comillas, por meses. Mm. ¿Qué sensación te da el que actualmente siga habiendo esta clase de producto dos caras, por así decirlo? Es decir, que tiene una cara en Estados Unidos y una cara en fuera. Y sobre Mm. todo, ¿qué opinión te merece la sensación de América cree que es, pero el resto del mundo no tiene esa visión de América? ¿Tú crees que es algo que ellos conocen? Es decir, imagino que los escritores sí. Los escritores al final Sí. tienen una visión más global, más mundial. Pero ¿tú crees que el fan medio americano entiende esta sensación de a los europeos piensan que somos unos capullos integrales? A ver, yo creo que no, o sea, por ir en orden, ¿sabes? Yo creo que al final los escritores y las empresas saben de esto, ¿sabes? De hecho, cuando la última vez que yo vi WWE fue cuando vinieron a Málaga, que hace de eso 3 4 años aproximadamente, ¿no? Y eso cuando, incluso puede que más, ahora que lo pienso. Bueno, el caso es que cuando estaba, había vuelto Carlito WWE, ¿sabes? Y estaba en plan Twinner, ¿no? En plan, en Estados Unidos pues estaba ahí y tal. Y llegó a España, empezó a hablar español, qué pasa, gente, tal, no sé qué. Y, ¿sabes? Y al final era como, digamos que como un de este más, ¿no? Era como, pues eso, un latino más, un hispanohablante más y tampoco pasó nada, ¿no? Y yo es que he visto a Carlito pelear 2 veces, ¿sabes? Porque cuando vinieron aquí a Granada, peleó Carlito. Y en esa época era súper gil, pero mega gil. Pero estaba diciendo, pues España es una caca, no sé qué, tal y cual. Y aunque fuera, aunque la gente estaba un poco entrando al bait, ¿sabes? Pero cuando empezaron a hablar español tal y cual, pues la gente empezó a aplaudirle, ¿sabes? A pesar de que era Gil Gil. Y yo creo que es eso, que en Estados Unidos, pues la gente que tiene pasta, pues, y que maneja las empresas, los guionistas y tal, saben perfectamente de esto y lo utilizan. De hecho, pues yo te digo, Carlito o tal. O por ejemplo, Chris Jericho. En Granada me acuerdo que fue ese combate fue Carlito contra Chris Jericho. Lo montaron porque Chris Jericho habla español. Y entonces empezó a hablar Chris Jericho español y se puso super face y utilizaban esa dicotomía y ese dos personas que hablan español utilizaron esas dos posiciones, ¿no? Y al final saben usarlo. ¿Qué pasa con la gente de Estados Unidos? La gente de Estados Unidos dicen, ah, sí, es verdad que por ejemplo, pues Bret Hart en Canadá es super face y aquí no, pero los equivocados son ellos, ¿sabes? Sea, porque Estados Unidos es lo mejor y tal, es lo que he dicho antes. Al final todo el mundo tiene En Estados Unidos, pues como que tiene la sensación de que ellos pues son... Bueno, la sensación, ellos son los mejores, ellos son los que tal. Entonces, no se plantean pensar en que haya otros modos de pensamiento más que, ¿sabes? O sea, no se lo plantean ellos en su propio país, pues ya imagínate fuera de él. Y simplemente pues dicen, ah, mira, esta gente pues está equivocada, ¿no? Al final del día los equivocados son ellos. No me voy a equivocar yo que soy americano. Entonces, saben que hay otras maneras de pensamiento, pero bueno, el ego que tiene les impide verlo más allá de eso y simplemente pues dicen, mira, Estados Unidos, pues que sí, lo que tú quieras, pero al final nosotros somos los importantes, al final nosotros pues eso y tal, ¿sabes? Entonces saben de eso, pero no se plantean de que sea pues otra manera alternativa de ver la vida o que sea otra manera correcta dependiendo del contexto, ellos dicen, no, los americanos son los mejores, ¿sabes? Entonces, saben la gente que en otros sitios se piensa igual, pero la excusa que tienen ellas es no se piensa bien porque no es la manera americana, ¿no? Sí, y es que al final, a ver, esto no es una crítica obviamente a Estados Unidos, tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como cualquier país del planeta, pero es cierto que su mentalidad a veces choca porque al final Estados Unidos siempre tiene la intención de
ser la líder cultural de Occidente. Más o menos es el objetivo que han tenido en los últimos años. Y en el mundo del wrestling, la influencia americana en Europa es obvia. Es decir, creo que a nadie se le escapa estamos tremendamente influenciados por los gustos americanos, consumimos prácticamente todo productos americanos. Ahora alguien dirá, producto japonés, ¿vale? Me da igual, es o Japón o Estados Unidos, europeo. Hay contenido y contenido muy bueno, no es una crítica al contenido europeo, pero no hay esa cantidad de temas o de temáticas. Y a mí la sensación que me da con todo esto es, América tiene claro qué es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos buscan, pero cuando tienen que hablar con el resto del mundo, a pesar de que son un país muy grande y con mucha cultura y con mucho tal, no tienen la capacidad para hablar de una forma que puedan entenderse. No sé si me explico. Sí. O sea que al final, por mucha industria cultural que tengan, nadie compra el discursito americano de somos los más mejores, Estados Unidos bien, todo lo que es americano es lo mejor, nadie lo compra, es lo que te refieres, ¿no? A ver, no es que nadie lo compre porque, a ver, esto es obvio, esto lo No, puede a decir ver, cualquier nadie lo socio. compra, evidentemente es una expresión, ¿sabes? Pero que Sí, evidentemente sí. pues la gente no todo el mundo estaba diciendo, sí, pues yo quiero vivir el estilo de vida americano, ¿sabes? Es como, me Mm. puede gustar el deporte americano, me pueden gustar las películas americanas, pero vivir como viven ellos, pues tampoco es mi aspiración vital, ¿sabes? E incluso aquellos que sí quieren vivir en Estados Unidos y tal, hay muchas cosas. Es sorprendente porque al final, sí somos europeos y por tal y cual, pero hay muchas cosas americanas que al europeo medio le causan repulsión. Es decir, no estoy hablando ya de lo de Francia, por ejemplo, que Francia, para el que no lo sepa, es un país que lo americano lo tiene bastante restringido, en parte porque son chauvinistas, en parte porque una polla van a vivir como otro país. Pero Sí. la sensación que da es, está muy guay, como vivís vosotros, está de puta madre, cómo molan vuestras películas, ni de coña quiero vuestra vida normal. Es decir, como que Estados Unidos tiene una visión muy neoyorquina de, no, nosotros somos Nueva York, la tierra de las oportunidades, tal, y a medida que se ha ido expandiendo el mundo y a medida que se ha ido expandiendo el conocimiento, la visión que hay de América es la visión de Michael Moore, básicamente. Sí, es que al final, si tú hablas con alguien que piensa vivir en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos, ¿sabes? O tal, dices, sí, oye, pues me gustaría vivir en Estados Unidos, sí, ¿por qué no? Pero dices, buah, pero es que, no sé, por ejemplo, los tiroteos. No, es una cosa que tenemos ahí, ¿no? Que al final dices, oye, pues tiroteos no hay en todos lados, todos los días mueren 500 personas, ¿sabes? Pero es algo que ya está ahí, ¿sabes? Y es eso, por ejemplo, yo creo que lo de Michael Moore está bastante acertado, porque dices, mm, la, Michael Moore lo que ha hecho es ver la visión negativa de ese estilo de vida americano al final del día, ¿no? Y nosotros, a ver, no te voy a decir, lo hemos comprado, pero ya hemos visto que ese sueño dentro de ellos mismos tampoco se lo terminan de creer, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, si no se lo creen ellos, ¿por qué me lo tengo que creer yo? ¿Por qué tengo, sabes? Entonces, al final dices, oye, si no se lo creen ellos, si no funciona para ellos, ¿por qué tiene que funcionar para mí? Además, como que el hecho de vivir en Estados Unidos implica muchos problemas que aquí en Europa no tienes, como por ejemplo la asistencia médica, o sea, tú no te planteas no ir al médico, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, y el hecho de eso, por ejemplo, yo por ejemplo también lo veo como el hecho de imponer que sea, no, el estilo de vida americano es esto, mira qué guay, mira qué tal, ¿no? El hecho de que sean tan martillos con estos temas, como echan, por lo menos a mí también me echa, y a mucha gente muy, muy para atrás, ¿no? El hecho de que, joder, qué coñazos son, que están siempre con lo mismo, ¿sabes? De que Estados Unidos es la leche, que tal, que cual, pero si eres afroamericano, pues ten suerte de llegar a casa y que no te pase nada. Si eres mujer, pues tal y cual. Si eres latino, pues tal. Si eres chino, asiático, tal, pues también, ¿sabes? Como que ves que ese estilo también, pues como que lo venden para los demás, pero que ni entre ellos se cumplen, ¿no? También te iba a decir una cosa. Si te das cuenta, todo lo americano bueno y tal es blanco, ¿sabes? Sí. China, Hogan, Luger, ¿sabes? A Todo lo ver, es verdad americano que en los bueno. últimos años Kofi Kingston, por ejemplo, sí que pertenece a ese. No es americano 100%, es decir, no es pero sí intentan vender que es el sueño americano, que en Estados Unidos los sueños se cumplen dando igual quien seas, tal.
Pero repito, es algo que ha pasado hace menos de un año, lo de Kofi Kingston. Y la Cofimenia, por mucho que a ti y a mí sé que nos ha gustado, Sí. hay mucha gente en Estados Unidos que no le ha hecho ni puta gracia. Ya, a ver, por ejemplo, a mí la Coffee Media, por ejemplo, cuando debutó Kofi Kingston, a mí era un chaval que me gustaba porque además coincidió con las Olimpiadas de Pekín y Londres, ¿no? Todo aquello que Usain Bolt y el resurgir de los atletas jamaicanos, ¿no? Y, y quedó muy bien, pero claro, dentro de Estados Unidos es como, bueno, pues ahí está, ¿no? El chaval jamaicano y tal, pero Estados Unidos lo mejor, ¿no? Que es lo que estamos hablando al final, ¿no? Que ellos mismos pues dicen, no, sí, es que Estados Unidos pues es lo más mejor, ¿no? Es lo importante, es lo chulo, es lo que tal. Entonces, pues, dentro de ellos mismos, incluso que la confimeria pues no les gusta, ¿sabes? O ese tipo de movimientos, aunque vendan la oportunidades y tal, es como que compran mucho más el discurso cuando hay alguien blanco vendiéndolo. Eso es así, tampoco nos Sí. vamos a extrañar ahora. Y yo Pues la creo verdad, que el ejemplo de Coffee Mania es perfecto, ¿sabes? Si el personaje de Rusev hubiera sido un búlgaro desde el primer día, que viva las oportunidades, que viva tal, viva Estados Unidos, la gente lo hubiera comprado el tirón, ¿eh? De hecho, por eso yo creo que por ejemplo, no funcionó su paso de Hill a Face cuando lo intentaron, ¿sabes? pues es posible, es que es posible que sea por eso. Porque la gente no lo compra, y al final, Face que sean súper mm, tal y que no sean ningún estereotipo, ¿sabes? O sea, porque New Day eran faces, estaban arriba y tal, y eran afroamericanos, pero eran un poco el estereotipo que se tiene, ¿no? De barrulleros, de fiesteros, de gritar muy alto, de moverse, ¿sabes? De religiosos. Claro, que es como de religiosos, de formar una religión además que era como, pues eso, el gospel y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces tampoco vamos a entrar ahí en un tema de identidad racial y tal, pero ¿qué es eso? Que al final, dentro del discurso americano no cala en otros sitios, yo pienso que es básicamente por eso, porque al final del día la gente dice, bueno, sí, Estados Unidos tal, pero lo que te venden es que, pues John Cena, Hogan es lo mejor, los grandes mm, faces de la historia, pues eso, pues son blancos militares y tal, pues el resto de países europeos y mundiales, muy pocos países están tan militarizados como Estados Unidos, ¿sabes? Y entonces eso pues no cala en el discurso. Entonces aquí ser militar en España mismamente es un trabajo, ¿sabes? Es un trabajo, eres funcionario, es un servicio público tal, pero, ¿sabes? No tiene gran cosa en Estados Unidos, es una cosa muy, muy grande. Aquí en España, por ejemplo, sin ir más lejos, no lo es, ¿sabes? Entonces eso, yo creo que al final es muy, muy circunstancial y muy, muy contextual todo. Sí, la verdad es que siempre viene bien revisar esto porque al final las storylines de América vuelve a ganar, tal, van a seguir con nosotros y van a seguir Hmm. con nosotros toda la vida. Porque al final es parte de su cultura y es lógico, son sus productos. Pero siempre me gusta tenerte aquí a ti para poder desdramatizar un poco todo y explicar un poco el contexto en el cual ocurre. Hmm. Adri, muchísimas gracias por venir hoy y pasarte. Sí. Pues nada, te iba a decir que hay como último punto. ¿Te acuerdas cuando murió Saddam Hussein? Sí, Que, obvio. y cuando No, murió Bin Laden, Laden. cuando murió Bin Laden, de hecho, que suspendieron bueno, no suspendieron, como que alargaron el pay-per-view para que Cena lo anunciase y tal, ¿sabes? Correcto. Además, cambiaron el final del combate para que Cena saliera victorioso y Cena en el cierre del show dice, americanos, nos ha llegado la información de que Bin Laden ha muerto. Y claro, ¿Sabes? Como último yo, apunte, ¿sabes? Claro, Jules, cuando ves, o sea, que muriese Bin Laden y tal, era una noticia de calado mundial, ¿sabes?
¿Y cómo te lo ves WWE? Pues mira, los americanos hemos conseguido esto, ¿sabes? Mira que bien, viva América y cambian un combate simplemente para que Cena gane y ese discurso y ese tal cale, ¿sabes? Al final es como en muy pequeña escala vas viendo cosas bastante más grandes al final. Pues ya era el Recordemos último apunte que me he acordado así de refilón y dije, tenía que soltarlo porque me he acordado, ¿sabes? con lo que tú has dicho, hay que recordar que esto donde fue en 2001, cuando ocurre el 11S, se cambia el combate de No Mercy no, perdón, de Unforgiven, para que gane Kurt Angle el título, porque Kurt Angle es el euroamericano y Kurt Angle iba a hacer el turn heel ahí y se le mantiene un mes más porque, pongo comillas aquí o lo que queráis, Estados Unidos necesita un héroe americano que gane el título porque está afectada por el ataque terrorista. Es decir, hasta ahí influye eventos de la vida real en el wrestling. Exacto. Eso es lo que hay. Sí, la verdad Nada es más, que sí. simplemente Adri, quería añadir eso. de verdad, por Nada, pasarte una vez más. nada, a ti como siempre por dejarme entrar cuando no esté Capu porque está de vacaciones y cosas, pero bueno. O sea, siempre está bien sustituir a Capu, que vea que no es fundamental, que otro podemos sustituirle y que venga con más ganas cuando haya que trabajar. Exacto, ve que le mueven la silla, vendrá con más ganas. No, en serio, Capu está de vacaciones, volverá, esperemos que en un par de semanas o en un mes. La verdad es que está con bastantes cosas ahora. Con esto nos despedimos hoy. Recordad que mañana tendréis el Rumble del 94 en el canal. El martes tendréis TNA. El miércoles quizá hay una Wrestling Live, ya veremos, ya os iremos informando. Viernes, vídeo un Echando el Freno. Y domingo de la semana que viene tendremos otro vídeo de opinión con un invitado muy, muy especial. Con esto me despido y hasta la próxima.